Ante la cercanía del inicio escolar, padres de familia realizan las compras para surtir las listas de útiles escolares. Vamos a verlo. Las vacaciones ya casi terminan y los capitalinos se preparan para el regreso a clases. Varios negocios de las calles de la ciudad son visitados por padres que con lista de útiles en mano buscan hacer rendir su dinero. ¿Qué es lo que está buscando? Bueno, calidad y precio, buen precio. No es para 2 grados, para segundo y quinto de primaria y pues no sé, calculo a lo mejor unos 4,000 pesos o 3,500, no sé. ¿Es una escuela pública? Sí, es pública. Pues yo creo que como unos 500. Espero que no pase de mi costo. Y es que la lista de útiles contiene un gran número de artículos que los pequeños requerirán durante el nuevo año escolar. Los cuadernos, los lápices, las gomas, las pinturas, lo normal de toda lista de útiles. Cuadernos, bolígrafos, lápices, colores, tijeras, Brit, juego de geometría, hojas blancas, barritas de silicón, plumones. Para algunos padres pareciera que la lista no tiene fin cuando se dan cuenta de la cantidad de cuadernos que se les pidió. ¿Cuántas libretas va a comprar? 8 para cuarto año. ¿Pensar en utilizar útiles del año pasado? No, ahorita no. No los utilizo. Entonces, por la escuela que tenemos que llevar útiles nuevos. Así que si usted aún no revisa bien su lista, tiene unos días más para hacerlo y adentrarse en las calles para encontrar buenos precios. Con imágenes de Andrés Brito, Erika Sandoval, 21 Noticias.